lo conceptualizamos y lo encasillamos. Y también podemos tener esos estereotipos de grupo, tanto a nivel individual nosotros como todo nuestro grupo puede tener un estereotipo respecto al otro grupo social. Por ejemplo, en cuestión de nacionalidad, pues todos los países tienen sus estereotipos, ¿no? Algunos son buenos, otros son malos. O sea, les digo, los estereotipos no necesariamente tienen que ser siempre negativos, aunque muchas veces tienen una carga peyorativa, pero no siempre. Hay estereotipos de países en donde se dice que son muy inteligentes, como por ejemplo los asiáticos, ¿no? Que dicen que los japoneses son muy inteligentes, que es un estereotipo, o que los japoneses o que los alemanes son así súper exactos, puntuales y se las saben de todas, también es otro estereotipo. Y hay estereotipos negativos que por lo general van para los países del tercer mundo, en donde, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? El estereotipo del mexicano bigotudo con sombrero huevón, o últimamente el estereotipo del mexicano narco, del mexicano violento, del mexicano corrupto, el estereotipo, por ejemplo, de los colombianos. ¿Cuánto tiempo y hasta la fecha, hasta ahorita que están como en el proceso de paz y están como lavando un poco eso, pero cuántas décadas pasaron de ser el estereotipo del colombiano es igual a narco o igual a coca y a marihuana de la mejor calidad, ¿no? Entonces esos estereotipos de naciones ahí existen y son estereotipos grupales. Esos estereotipos también cuando uno tiene esos estereotipos hacia el grupo, por lo general es por características que ese grupo o esa persona en realidad sí tiene, pero que por algún motivo, razón o circunstancia es lo único que vemos. Y las otras características que pueda tener ese grupo social, que pueden decir que inclusive ser contrarias, nosotros las rechazamos o la persona que estereotipa las rechaza. O la ignora, entonces se queda nada más con lo que sí cumple ese estereotipo. Por ejemplo, en México sí hay corrupción, tenemos un gran problema de corrupción. En Colombia sí había un gran problema de drogas. En Japón sí hay mucha gente que puede ser muy inteligente porque los matan desde niños a estudiar. Es decir, sí hay ciertas características, pero ni es todo, ni es siempre. Y hay otras características que también tienen que ver con esos países, con esos grupos sociales, que la gente que estereotipa los rechaza o directamente no los ve. Y también es importante saber que esas características que tienen esos grupos sociales o esos países no siempre es como porque quieran o porque les guste, sino que también tiene que ver con procesos sociales. Por ejemplo, cuando estaba, no sé, el ejemplo de los judíos en la Edad Media o de los judíos, ¿no? Que siempre se les ha tachado de que son avaros y de que solo manejan el dinero y de que solo estás en las finanzas. En realidad eso es porque, por ejemplo, en la Edad Media en Europa, los judíos pues estaban excluidos de todas las actividades. En los países cristianos no podían hacer nada y lo único que podían hacer y lo único a lo que se podían dedicar era la usura y a ser banqueros, porque para los cristianos eso era pecado, pero por muy pecado que fuera, de todas maneras se necesitaba manejar el varo. Entonces los judíos la única oportunidad que tenían de, pues ahora sí que de trabajar, era en eso. Entonces ahí después viene el estereotipo de, es lo que pasa, por ejemplo, y ya adelantándonos un poquito a los estereotipos que hay en la comunidad, es lo que pasa también con la gente de la comunidad LGBT y sobre todo con la gente trans, que la gente trans es muy difícil que pueda obtener un trabajo, que los puedan contratar o que puedan durar en cualquier tipo de empleo. Nunca los contratan, los corren, es muy difícil. Y pues obviamente lo que sí hay que hacer diario es comer, ¿no? Entonces tienen que trabajar y terminan trabajando en estéticas muchas veces. Y algunos de ellos también, porque no, muchos de ellos terminan trabajando en la prostitución. Como terminan trabajando ahí por toda esta estigma también, esta discriminación social, al final el estereotipo de una persona trans o de una persona ya una persona de la comunidad, pero más de una persona trans, es de un güey que se prostituye o de un güey que trabaja en una estética. O sea, sí hay personas trans, hay mucha gente trans que trabaja en estéticas y que se prostituye, pero ni son todas, y de los que son tampoco es porque haya sido la elección de la vida, y de los que sí es la elección de la vida, bueno, hay gente que sí cumple el estereotipo, que también vamos a ver en la última parte del episodio, pero eso no quiere decir que todo el colectivo social lo cumpla, y tampoco quiere decir que eso en sí mismo sea malo.
Entonces el problema de los estereotipos en realidad no es que tú como ser humano como que categorices algo o puedas como un grupo social o algo pues entenderlo de una manera más fácil. No, el problema del estereotipo es que empiezas poco a poco a negar cualquier posibilidad de diversidad. Y con el estereotipo viene también acompañado, viene juntito, vienen de la mano casi siempre otro concepto y otro término que ese sí es bastante feón, que es el del prejuicio. El prejuicio, como dice su nombre, pues es eso, es un juicio previo que tú te haces sobre alguna persona, sobre un grupo social, y ese juicio previo viene condicionado por el estereotipo que tú tengas sobre ese grupo social, pero también muchas veces viene por los sentimientos en realidad que tú tengas respecto a ese grupo social o respecto a esa persona. O sea, ya es por cosas totalmente subjetivas y totalmente muchas veces también morales que tú puedes tener respecto a ese grupo social. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el prejuicio de que los trans o la gente de la comunidad, gays, bisexuales, lesbianas, trabajan nada más en estéticas y se prostituyen, pues tú tienes el prejuicio de que esa gente es promiscua, de que esa gente no tiene relaciones serias, o de que esa gente directamente pues nada más está, o sea, no puede aspirar como a otro tipo de, o no puede, pues sí, no puede trabajar en otra cosa más que en la estética, ¿no? O en la peluquería, y entonces empiezas a asociar el hecho de una orientación sexual o a una identidad de género con un trabajo o con una actividad. Y entonces te empiezas a revolver el cerebro y ya no sabes ni lo que es una identidad de género, ni lo que es una orientación sexual, ni lo que es un trabajo, y empiezas a decir que todos son promiscuos porque se prostituyen, y empiezas a tener también esos prejuicios, y empiezas a discriminar, y empiezas a verborrear sobre todos esos prejuicios que tienes. O sea, ese es el punto como negativo, ¿no? Igual, por ejemplo, si tú piensas que los judíos solo se dedican y son avaros y solo se dedican a recoger riquezas, pues cuando hay contextos o hay situaciones de desigualdad económica muy profunda o hay contextos de acaparación de las riquezas, puede ser que en realidad estar viendo la situación económica de una sociedad y de estar viendo cómo es que se da esa acumulación y qué cosas se pueden hacer para poder hacer más igualitaria la repartición de la riqueza o salir de una crisis económica, en lugar de hacer eso, pues no te queda más que echarle la culpa a los judíos si eres un antisemita, porque dices que los judíos son los responsables de tus males. Esos son los problemas de los estereotipos, que en realidad si tú no te sales de ese estereotipo, si tú no tienes la capacidad reflexiva para decir, bueno, o sea, a lo mejor sí a primera vista parece ser que ese grupo o esa persona es tal cosa, porque es así como más o menos se clasifica, pero si después tú no dices, bueno, a ver, me tomo un tiempo para ver, para verdaderamente observar qué características tiene ese grupo y qué características no tiene, qué características positivas o negativas y cuánta diversidad hay en ese grupo, porque por ejemplo el estereotipo de los países, pues en México hay un buen de diversidad y no toda la gente es corrupta, ni toda la gente, o sea, si hay un problema de corrupción muy fuerte, si hay un problema de violencia muy fuerte en el país, pero ni todos somos asesinos, ni todo el mundo anda con una fusca, ni todo el mundo anda matando, ni todo el mundo es narco, ni todo el mundo tiene sombrero. Hay mucha diversidad respecto a eso y también mucha gente de las que sí está metida en ese pedo tampoco es como porque haya sido la ilusión de su vida. O sea, el estereotipo muchas veces no te permite ver más allá y no te permite pues conocer verdaderamente a una persona o conocer verdaderamente a un grupo social, ¿no? Eso es como la parte pues mala, se puede decir, de los estereotipos. Ahora esos estereotipos, les digo, o sea, nosotros como seres humanos los vamos haciendo, pero los estereotipos más comunes y los estereotipos ya como generales, pues vienen también de cuestiones culturales, de cuestiones de educación, de cuestiones inclusive históricas, porque si históricamente un país ha odiado con el otro, pues siempre van a tener estereotipos el uno o el otro, ¿no? Y también tiene que ver con la responsabilidad en este caso que tienen pues obviamente los profesores, los padres, y también hablaríamos un poco de los medios de comunicación de masas, que estos medios de comunicación de masas muchas veces también reproducen obviamente esos estereotipos, y se reproducen esos estereotipos
o porque no se dan cuenta que están reproduciendo un estereotipo, o también porque es lo que vende y porque les conviene. Es decir, no es porque sean los malos del cuento y digan, yo voy a reproducir el estereotipo para que todos se odien. Simplemente es porque vende. Porque una revista para adolescentes o para adultos o para quien sea, con mujeres con 90, 60, 90, o con hombres con unos pechotes así, unos pectorales y todo, que reproduzcan ese estereotipo de lo femenino o ese estereotipo de lo masculino, es lo que vende, porque culturalmente es el estereotipo que está aceptado, entonces es el que todo el mundo va a consumir. Igual, por ejemplo, en el caso de todas estas, de muchos personajes comediantes, de muchos pues sí, sobre todo comediantes, pero también cantidad de personajes de las televisoras públicas que son gays o que son lesbianas, siempre cumplen esos estereotipos que ya a todos nos caen gordos y nos cagan. Y bueno, ya últimamente no lo están cumpliendo tanto, porque ya han sido muy criticados. Están cumpliendo a lo mejor otros estereotipos, pero sí empiezan a cumplir esos estereotipos del gay así afeminado, jotita, que no tiene como ninguna idea en la cabeza más que estar todo el tiempo de loca. Y ese estereotipo pues lo ponen porque es el que vende, porque toda la sociedad tiene ese, o bueno, la mayoría de la sociedad tenía ese estereotipo, entonces como es el que vende, es el que les conviene poner. De cualquier manera sí hay una responsabilidad, porque al mismo tiempo de que es lo que vende y es lo que ponen, al mismo tiempo están difundiendo el mismo mensaje y siguen educando a toda la gente respecto a esos estereotipos. Y eso puede ser también un estereotipo de raza o un estereotipo de nacionalidad. Había un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se agarraron a niños de menos de 5 años. O sea, niños que todavía no iban a la escuela ni salían al mundo, pero ya tenían actitudes racistas y ya tenían estereotipos raciales. Y el estudio, o sea, los resultados eran que esos estereotipos eran porque los niños pues veían la tele o veían internet o escuchaban a sus papás. Y por eso tenían el estereotipo, o sea, se sigue reeducando. Eso también tiene que ver con que ni siquiera es necesario que una persona conozca a alguien de hecho, muchas veces pasa que no conocemos a la otra persona, no conocemos al grupo, ni siquiera hemos convivido con ellos, pero ya tenemos ese estereotipo y ese prejuicio. Muchas veces inclusive pasa, ¿no? Ya que cuando conoces a esa persona, pues te das cuenta de los estereotipos que tenías sobre esa persona. Otras veces no. Pero sí, muchas veces pasa cuando no los conocemos. Nos dice Ángel que los estereotipos más marcados o viejos son los que crearon las religiones. Sí, pues entre sí, y yo diría que entre sí no, porque inclusive antes de que, bueno, la religión siempre ha existido, pero antes de que existieran las grandes religiones, así como el cristianismo, el islam, el judaísmo, la gente pues también ya tenía estereotipos incluso de belleza. Lo podemos ver con las esculturas, con las pinturas de civilizaciones antiguas, de egipcios, de romanos, de chinos, aquí en América, ¿no? De incas, de mayas, en donde ya tienen un ideal de belleza. El ideal de belleza, por ejemplo, griego y romano, pues es marcadísimo, es muy parecido al que tenemos nosotros, ¿no? O por ejemplo, el ideal de belleza de los romanos y los griegos para los hombres era tener los pititos así bien chiquitos, entonces así hacían sus esculturas con sus pititos chicos, porque era su ideal, ¿no? El ideal de belleza egipcio, las proporciones del cuerpo. Sabemos a los egipcios en las pinturas todos así, todos tiernos y bonitos. No es que necesariamente fueran así de verdad, pero era su ideal y su estereotipo de belleza. Entonces eso la verdad es que ha existido siempre. Pero lo que sí es cierto es que los estereotipos modernos, o los estereotipos de Occidente, y sobre todo los que tienen que ver con cuestiones de género y los que tienen que ver con cuestiones también de los miembros del colectivo LGBT y de otras religiones, pues eso sí tiene que ver con la cultura muchas veces cristiana, ¿no? En donde se da estos papeles muy marcados de hombre, mujer. Estos estereotipos de género, por ejemplo, el estereotipo de género, pues es lo que también se conoce a veces como el sexismo, esto de que la mujer, o sea, que son primero dos géneros que son separados, ¿no? Primero que nada más son dos, segundo que nada más que están separados. O sea, que un hombre no puede hacer funciones de mujer y una mujer de hombre. Y que la mujer es tierna, es maternal, es cariñosa, es débil, es coqueta, es
yo que sé, bueno, lo coqueto eso no es tan cristiano, ¿no? Eso ya es más moderno, pero eso. Y que el hombre es proveedor, que es viril, que está lleno de valor, que no es cobarde, que es que es muy macho muchas veces. Entonces, estos estereotipos también se cumplen